Cris, de vuelta con más. A esta hora me da mucho gusto tener o sostener la siguiente conversación con la licenciada Lesbia González, quien es psicóloga forense, y doy los buenos días y la bienvenida a Panamá Hoy, edición matutina. Buenos días, licenciada González. Buenos días, licenciado Jaramillo. A ver, nos quedamos muchas veces en la noticia, en la cobertura de los hechos, quedan obviamente la reacción de la audiencia, de la ciudadanía sobre las situaciones que se van dando, pero poco a veces profundizamos en el porqué de las cosas para entender también y hacer una diferenciación entre un caso y otro. Y es que recientemente el tema de pues, los homicidios dentro de relaciones de pareja, independientemente de las características y la orientación de sus miembros, los miembros de esta pareja, pues llaman la atención. Y la pregunta que nos hacemos es, licenciada González, ¿somos capaces todos de cometer actos de este tipo? ¿Hay reacciones que detonan o hay de alguna manera algún tipo de trastorno que lleva a la persona y desencadena en algún momento en este tipo de delitos? Sí, buenos días. Bueno, mira, la pregunta es bien importante cómo la formulas, porque realmente la comunidad afuera a veces tiene ideas distintas de lo que es realmente este tema. Pues sí, desafortunadamente tengo que decir que todos somos capaces en un momento dado de nuestras vidas de llegar a cometer un delito, sobre todo uno como el de homicidio. Contra otra persona, a hacerle daño. Si todos tenemos esa potencialidad, porque nosotros los seres humanos, en nuestra evolución, en nuestro desarrollo por el mundo, de una manera u otra, la agresión, la búsqueda de sobresalir forma parte del cerebro primitivo del ser humano. Viene con nosotros. La sobrevivencia forma parte del ser humano. Sin embargo, dijiste una palabra importante, dijiste detonantes. O sea, ¿qué realmente nos lleva en un momento determinado a llevar a cabo esas emociones tan primitivas que todos tenemos, porque todos los tenemos, eso hay que dejarlo claro, pero ¿qué lleva? Nosotros además tenemos también lo que llamamos un cerebro emocional, que en ciencia le llamamos mesocerebro, que es muy emocional y que de alguna manera entiende también todas nuestras emociones humanas. Pero a la vez nosotros desarrollamos desde hace muchísimos millones de años de existencia del ser humano, desarrollamos el neocórtex o cerebro superior, que es quien rige, domina, controla. Sin embargo, tengo que ser honesta y dolorosamente decir que no siempre lo logra. No siempre este cerebro superior, poderoso, que sabe, que analiza, que entiende, puede lograr dominar tanto al cerebro emocional como, y mucho menos en algunas ocasiones, al primitivo. Entonces, la mayoría de los seres humanos consideran que la otra persona es suya. Es muy común, eso no importa, como bien lo dijiste, cuál es la orientación sexual ni nada por el estilo, en absoluto. Seres humanos, aquí estamos hablando de seres humanos. Los seres humanos siempre, por alguna razón ya evolutiva, piensan que estar al lado de otra persona o tener una relación amorosa, romántica con alguien, implica inmediatamente que la otra persona te pertenece. Y puede ser incluso hasta al revés, ¿no? Que la otra persona también se sienta tan dependiente del otro que no pueda soltarlo. Entonces, esas emociones primitivas se han incrustado en nuestra cultura y se han mantenido por décadas, siglos. Y si lo ves, Ricardo, fíjate que una cosa que a mí me preocupa enormemente es que nosotros, nuestro delito número uno en Panamá, que compite con el de delitos sexuales, es el de violencia doméstica, es precisamente las cosas que ocurren dentro de la casa, y todo lo que ocurre dentro de la casa repercute inmediatamente en la sociedad. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo, bueno, no puedo decir que todo se deba a esa violencia doméstica en la casa, pero es gran parte del problema, obviamente. Entonces, las personas dentro del hogar sienten que todos los que están dentro del hogar tienen como alguna pertenencia, ¿no? Igual como nosotros nos sentimos que nuestros hijos, que etcétera. O sea, eso es muy humano. Pero el tema, que tu pregunta es la parte muy importante, ¿cuándo detono? Cuando yo siento que ya esa persona me pertenece tanto que ya no puede ser ni de otro, ni que puede pensar por sí mismo, ni que puede hacer. Ahí es donde llega a explotar
Entonces la parte humana esa de que no quiero que sea de nadie más y que no quiero que piense por sí misma, sino que haga lo que yo quiero. Y nosotros hemos comprobado en ciencia también, con los montones de años que tenemos de trabajar con esto, que aun cuando la persona haga todo lo que el agresor quiere, aún así el agresor sigue siendo agresor. Es una cosa impresionante. O sea, es como tener a la otra persona y sentir que yo tengo el poder. Entonces, Sometida de alguna manera. exacto, que tengo el poder. Entonces, eso es lo que detona en un momento determinado que yo pueda querer entonces quitarle la vida o sentir que si no es mía o no es mío, entonces no va a ser de nadie. Es una cosa bastante humana, dolorosamente tengo que decirlo, pero tenemos que aprender y muchos lo hemos logrado aprender a entender que el otro no nos pertenece. Y eso precisamente, ahora que usted menciona que muchos hemos logrado aprender o entender, hizo alusión al neocórtex. Y me gustaría de alguna manera también hablar acerca de la gestión de las emociones, porque creo que es a través de la capacidad precisamente de este componente que podemos lograr eso que usted ha manifestado. Las personas pueden, a ver, yo no puedo decir que curarse o sanarse, pero pueden aprender a gestionar sus emociones. Yo le llamo a eso que acabas de decir, yo le llamo, es un constructo hipotético que estoy desarrollando hace varios años, yo le llamo psicoevolución. Yo llamo psico, porque nosotros hemos evolucionado, o sea, los humanos evolucionamos y nos adaptamos a todo lo que el mundo nos trae para seguir en la vida, sobrevivir. Sin embargo, psicoevolucionar significa eso mismo que acabas de decir, aprender a manejar, a controlar, a dominar, a tener bajo nuestro dominio de el raciocinio todos los otros, las otras emociones profundas que el ser humano tiene. Sí se puede, lo que pasa es que a veces cuesta porque las personas o se rehúsan a hacer ese aprendizaje o hay otra cosa. Dolorosamente tengo que decirles, por ejemplo, Panamá tiene 40 años de atraso educativo. Nosotros estamos educando para un mundo que ya no existe. O sea, la escuela nuestra todavía sigue trabajando para el siglo XX cuando nosotros ya estamos en el siglo XXI. No se enseña constructivamente, es decir, para desarrollar capacidades, para pensar, para habilidades y competencias que debemos tener en el mundo, sino simplemente para responder conocimiento o guardar información y nada de eso sirve. Si tú entrenas al cerebro y las neurociencias hablan de neuroeducar, si tú entrenas al cerebro desde muy temprano en que él es increíblemente inteligente, capaz y extraordinario, porque lo es, esto ya la ciencia lo descubrió, que todos los seres humanos lo son, que tú lo entrenes desde la escuela, desde la casa, tú logres entender que tú eres un ser que está en control de sí mismo, que sabe que puede lograr cosas, al final siempre va a tener la capacidad de manejarse. Pero nuestra cultura, si tú, o sea, imagínate cuántos años son casi 12 años más algunos más de universidad que nosotros no nos estamos entrenando. Hay un desperdicio enorme en las escuelas de esa incapacidad de podernos entrenar dentro de la parte emocional. Yo no voy a decir con esto que los seres humanos al final pudieran tener un resquicio en el cual quizás nunca logren controlar todas sus emociones y sus instintos naturales, porque el cerebro primitivo es poderoso. No me atrevo a decir algo así, pero sí puedo decir que sí podemos psicoevolucionar porque eso sí lo hemos hecho. Ya nosotros hemos logrado, tú bien lo dijiste, o sea, lo hemos logrado un montón de gente, si no imagínate cómo anduviera la humanidad. O sea, ni siquiera estuviéramos aquí, ni siquiera conversando, estuviéramos igual de No sería primitivos. posible, Exacto, definitivamente. exacto. Ahora, Estuviéramos igual de primitivos. lo que Ajá. usted manifiesta sobre nuestro sistema educativo, le consulto a ver, guarda relación con la inexistencia de esto que llamamos habilidades blandas, que a fin de cuentas, y según mi punto de vista y el de muchas personas, es quizás las más importantes. De blandas quizás no tengan absolutamente nada, porque de nada sirve una persona muy capaz profesionalmente, académicamente, si no sabe tener una buena relación interpersonal, si no sabe mantener pues una conducta ecuánime, y eso generalmente es lo que más afecta en los entornos laborales. Así es, porque tú ves que en la escuelita, ¿qué es lo que hacen generalmente? Una competencia de ver quién saca la mejor nota. E inclusive hay a veces hasta una exhibición, a veces tú no sabes, tú, etcétera, ¿no? Es tan normal
Sin embargo, el sistema educativo en eso ha fallado enormemente porque todas las personas, 40 personas que tienen un salón de clases, 40 son inteligentes, todas. Sin embargo, cada una es inteligente, tiene diferentes tipos de inteligencia y además tiene diferentes formas de gestionarse. Entonces, sí, que es un trabajo largo y grande para el docente, pero precisamente una de las cosas que hace la docencia es la vocación. Y la vocación significa que yo me brindo a mis estudiantes para que mis estudiantes sean exitosos y debo llevarlos al éxito. Y formativamente, eso se llama formativo o el constructivismo, que es realmente, y es del siglo XX, el constructivismo, que debió aplicarse desde los años 80 aquí en Panamá, donde yo me preocupo por la creatividad, por el desarrollo emocional de las personas, etcétera, además del contenido. O sea, el contenido es importante, pero no es lo más importante, sino gestionar. Entonces, si logramos eso, ¿por qué me estoy metiendo con la escuela, licenciado Jaramillo? Porque precisamente en la casa no podemos. O sea, yo no puedo intervenir en ninguna casa para decirle a un padre o una madre cómo debe educar a sus hijos o cómo debe ser, porque eso ya es una intervención de afuera para la casa. El Estado solamente puede proporcionar que haya salud o otra serie de cosas, pero no se puede meter. Pero en la escuela sí. En la escuela nosotros sí podemos tener programas para el desarrollo emocional. Nosotros sí podemos hacer un montón de cosas que ayude a que todos esos años, en vez de estar allí solo acumulando conocimiento, que al final ni siquiera los recordamos, ni nos son importantes en ningún momento de la vida, menos que lo necesitemos, la acumulación de conocimientos no tiene ningún sentido al final, y menos ahora en el siglo XXI, donde la información está a un botón de las personas, solo que tienen que saber buscarla. En realidad es gestionar las emociones, gestionar el que soy yo, porque eso sí te ayuda a tener relaciones afectivas saludables, de pareja, de familia, de trabajo, y también las competencias en el trabajo, porque entonces en los trabajos se forman una serie de problemas, porque las personas también compiten, pero no compiten adecuadamente, porque cada uno es diferente, pero igual quieren competir por lo mismo y terminan pues complicándose la vida o afectándose cuando en realidad todos son capaces e inteligentes, pero no los manejan de esa forma. Y lamentablemente esto permea, y me da mucho dolor porque permea en la sociedad, y lo que vemos son todas estas cosas de crímenes, suicidios, abusos, maltratos, que pudiéramos bajarlo, me atrevo a decir, aunque no he hecho una investigación seria que pueda probarlo, pero me atrevo a decir que nosotros pudiéramos bajar todas esas cifras quizás a la mitad, si lo trabajamos un poco más desde la parte educacional. Siempre a través, y antes de finalizar, licenciada Lesbia, siempre a través de estas conversaciones en los medios de comunicación buscamos brindar algún tipo de herramienta mediante la que la persona pueda identificar conductas, porque sí, si bien todos somos o podemos ser capaces en una mala gestión de nuestras emociones de incurrir en un hecho delictivo, sin embargo, la otra persona tiene la posibilidad de alertarse y de darse cuenta que hay cosas que definitivamente, si quiere mucho a esta persona, hablando específicamente de una relación de pareja, le va a decir vamos a buscar ayuda, o de lo contrario debe distanciarse porque lo que está en riesgo es su integridad física, su vida. ¿Cuáles son esas recomendaciones y alertas? Yo he escuchado, por ejemplo, sin ti no puedo vivir, no sé qué haría sin ti, si tú no estás yo no quiero vivir, y eso quiere decir que si no puedo vivir yo tampoco quiero que vivas tú. O sea, hay una serie de cosas que, y sobre todo en relaciones con personas muy jóvenes, pero también se da en relaciones más avanzadas, de edad y de tiempo. Sí, sí, es que no tiene que ver la edad, sino simplemente la madurez emocional. Realmente sí, tienes razón que estas cosas deberían buscarse. O sea, nosotros deberíamos educarnos emocionalmente, porque para empezar, nadie es de nadie. Todo el mundo tiene que entender que cuando estamos en una relación, la relación simplemente significa que nos gusta estar juntos a ambos, pero que nadie es de nadie. ¿Cómo identificar? Es un poquito riesgoso esto, Jaramillo, porque resulta ser que, y voy a decir algo que es un poquito complicado en la sociedad, no es solamente el agresor, es la víctima. O sea, esto es un tema en lo que están envueltos los dos.
Generalmente nos gusta decir solamente, por ejemplo, ay, pobrecita la víctima, ella es la que está sufriendo, etcétera. Pero nosotros, el enfoque debe ser victimológico, porque todos de alguna manera son víctimas de la sociedad. Y con decir víctimas, leí hace poco un tuit donde estaban criticando un poco lo que había dicho de este tema. Es que usted está justificando. No, nosotros nunca en psicología vamos a justificar la conducta de nadie, ni aceptar que nadie mate a nadie. Estamos explicando. El ser humano tiende mucho a tratar siempre de hacer las cosas sin analizar. Entonces, realmente es analizar profundamente mi comportamiento para poder entender el del otro. Y muchas veces no lo hacemos. En las relaciones de pareja, uno acepta el vínculo con el otro. En este caso, yo no estoy hablando de otras violencias, ¿eh? Voy a hablar de la de pareja en este caso. Uno acepta el otro. Es decir, hay un vínculo, una simbiosis que los mantiene juntos y que les cuesta mucho a las relaciones alejarse. Por ejemplo, los casos que nosotros hemos visto de celotipia, donde la persona es celosa constantemente, tú no ves que la otra persona se aleje. Generalmente hasta acepta esa celotipia como parte de la relación. Entonces, ambos tienen un problema. Un celotípico con alguien que es dependiente, esa situación, u otras. Si es de golpes, de abusos, trabajé cantidad de años con violencia doméstica y es increíble lo que una persona puede soportar de otra. Años. Incluso tuve casos de 30 años donde las personas han aceptado vivir bajo ese yugo de golpes, de abuso, de maltrato y de la relación de luna de miel que luego viene y vuelve y sigue el ciclo. Entonces tú quedas, tú como profesional, tú dices, no, es que esto no se puede romper La tan fácilmente. romantización de la violencia, licenciada. Exacto, esto no se puede romper así de que simplemente ya se acabó. Aquí hay que hacer un trabajo enorme para poder que tú busques ayuda, entiendas, porque nosotros los psicólogos no podemos trabajar con nadie que no acepte que tiene un problema y que busca ayuda. O sea, es difícil. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado como Estado es proporcionar dentro del sistema educativo, dentro de otros sistemas que está, quiero decirte que está en la ley que se creó desde 1995 hasta esta fecha de violencia doméstica, se creó las instituciones que debían participar para la prevención. Y es increíble que yo estuve cuando se hizo la ley en el 95, estar acá hablando ahora en 2022 de algo que debió haber impactado a la sociedad desde hace mucho tiempo, pero no se hizo. No se hizo programas dentro del Meduca o del MIDES, se hicieron aislados, pocos, no digo que no lo hacen, pero no impacta todavía, porque tenemos como delito casi número uno la violencia doméstica. Y mientras tengamos ese delito como número uno, créeme, las otras situaciones, los homicidios, las bandas, los problemas, van a seguir allí fuertes porque no estamos atacando el hogar, donde tú te crías, donde tú estás, que no debes sentir miedo, ni ansiedad, ni dolor, ni quieres querer salirte de allí, ni estar sufriendo. Necesitamos hogares que amparen, protejan, quieran, ayuden a las personas, porque recuerda lo que nos enseñaban en la escuelita. ¿Cuál es la unidad número uno de una sociedad? La familia. La familia. Si la familia no está organizada, protegida, eso es lo que va a permear en la sociedad. Así que es un trabajo de reeducación en donde tú te entiendas, yo le llamo sacarse chips mentales, de reaprender, desaprender y entender. Es buscar ayuda profesional y el Estado también tiene que proporcionarlo en los lugares donde pueda, porque ya está anclado en nosotros muchas cosas del cerebro primitivo que no hemos aprendido todavía y nos cuesta. Pero yo sí he notado, y ahí es donde tienes toda la razón, que cuando se hablan de estos temas, bastante, sí lo he visto, cuando se hablan, cuando ustedes los medios hacen el trabajo, mucha gente logra entender que está bajo esa situación y buscan ayuda. Así que la educación siempre será la respuesta. Eso es lo importante, dejar de buscar los culpables fuera de cuando los tenemos o los provocamos desde las mismas familias. Cecilia, gracias por la oportunidad de esta conversación interesante, como siempre digo, y pues el espacio siempre para llevar esa docencia importante. Como usted dice, hablar de los temas hace despertar la conciencia de alguien. Alguien reacciona e identifica, ya sea que lo está infringiendo o que lo está recibiendo y hay algún tipo de cambio. A eso apostamos con que una persona por lo menos pueda reaccionar. Muchas gracias, buen día.
Buen día, saludos. 7:18 minutos de la mañana. Avanzamos.